Bueno, bienvenido nuevamente a otro nuevo jueves. Eh, bueno, la verdad que están quedando, quería, antes de continuar con la clase, quería continuar con el tema de cómo vamos a transcurrir. Están quedando solamente dos clases, están quedando. Nos van a quedar, a ver si bien, en teoría el receso de invierno sería a partir del 12 de julio, ¿es así o no? No nos La última. informaron todavía, profesor. La verdad que no nos informaron Me- todavía. Yo por lo menos no Nos sé. dijeron que para el 9 o el 8 tenían que cerrar las notas, eso fue todo. Las notas de las materias cuatrimestrales. Perfecto. Sí, Bien, el 8 de julio vamos a estar dando el segundo parcial y el recuperatorio lo vamos a dar el día, sería cuando regresemos de las vacaciones de julio. Eh, en el segundo parcial va a entrar fuertemente todo lo que es signos vitales y todo lo que es medidas de bioseguridad. Esto sí o sí lo tienen que saber como el Padre Nuestro porque es sumamente importante. Hijo de puta, cómo le pegan, ¿eh? No, a veces le pega y parece la de baja. Yo no sé cómo es eso. Es sumamente importante por el hecho de que son uno de los temas troncales que nosotros vamos a ver. Entonces el examen va a ser un poco mucho más complejo, bastante, porque voy a hacer hincapié específicamente en todo lo que tenga que ver eh, esto y lo que ustedes van a tener que saber sí o sí que no pueden no saber. Bien, hoy vamos a ver un poco un medio de un repaso, también vamos a continuar con los signos vitales y también por ahí ya vamos a ver también un poco de proceso enfermero, que va a ser la fundamentación científica de todo lo que tiene que ver con, con nuestro aplicar enfermero, con nuestro accionar enfermero. ¿Hay alguna duda hasta acá? Los chicos que les queda recuperar el parcial, va a ser un recuperatorio bastante sencillo, más que nada. Va a ser un recuperatorio bastante sencillo, así que yo van a ser unas preguntas, por ahí son 5 preguntas, pero básicamente van a ser de refuerzo. Creo que no recuerdo cuántos son. ¿Cuántos son los que salieron? Creo que son 5 o 6. No recuerdo bien cuántos hay. Así que bueno, yo lo voy a estar comunicando en la semana posiblemente. Que va a ser la misma modalidad, va a quedar el examen, va a quedar en el aula virtual. Van a tener un tiempo para ingresar y para responder. También, los chicos que faltaron, hasta ahora no se comunicó nadie conmigo, pero las personas que faltaron al primer parcial pueden presentarse, o sea, los que faltaron al primer parcial pasan directamente a recuperatorio. O sea, si ustedes conocen a algún compañero que faltó en el primer parcial, se computa como falta y va al primer recuperatorio. Una vez las personas estas que rindieron el primer parcial y no aprueban el recuperatorio, quedan en condiciones de libre, al igual que aquellos que no se presentaron y fueron directamente a esta instancia. ¿Se entiende eso o no se entiende? Quiero que me digan porque esto es fundamental porque después van a ir a alumnado y no hay tutía, o sea, saliste mal del recuperatorio, quedaste libre, podés continuar escuchando la materia, pero vas a estar en condición, en carácter de libre. Tu condición de alumno no va a ser regular, va a ser libre, que vas a tener que rendir a fin de año, podés presentarse, pero en condiciones de libre. No sé si se entiende eso. ¿Entiendes? Sí, sí, se entiende. ¿Entiende? A ver, ¿hay alguien que acá que salió mal en el examen que pueda decir yo? Si no los busco, no tengo problema. Que digan, yo salí mal y ¿hay alguien o no? yo, profe, A ver, ¿quién dijo yo? Arce, Arce. Bueno, Arce, ¿entendiste vos cómo es? sí, Por ejemplo, Arce María, vos ahora saliste mal en el examen.
vas al recuperatorio, tenés que rendir el recuperatorio. Salís mal nuevamente, quedás libre en mi materia. Podés seguir escuchando, pero no vas a rendir más parciales, solamente vas a ser en carácter de oyente. ¿Se entiende? Sí, sí, Bueno, entendido. perfecto. Y el que no se presentó, al primer examen, va directamente al recuperatorio como Arce María, y si sale mal ahí, también queda libre. Pero no tiene otra oportunidad, porque van a decir, no, profe, pero yo no rendí, no importa, faltó. El que faltó, faltó, pasó directamente al recuperatorio. Faltó. O sea, perdió esa chance extra, la perdió porque faltó. Y no se comunicó, no presentó ningún certificado, a mí no me llegó nada, al menos. Por eso es sumamente importante también que la gente que está en el grupo de fundamentos, los que por ahí, los que si no están cursando, no están nada, no les sirve nada, sino que salgan, así es mucho más fácil para todos nosotros. Está. Bueno, ¿alguna pregunta, alguna duda y algo que ustedes quieran comentarme? Algo así, Profesor, de lo que dijo, habló recién nomás sobre las medidas de bioseguridad y signos vitales. ¿Es para el 1 del 8 que vamos a tener el examen ese? Quiero hablar y no puedo. Da uno, pero ¿cómo de vuelta? ¿Cómo, Romero? Hace un ratito usted dijo de las medidas de bioseguridad y los signos vitales que vamos a tener el examen. ¿Es para Sí. el 1 del 8 que había dicho la clase pasada? Usted dijo el 1 del 8, ¿no? Sí, no, pero la vamos a posponer un poquito más para ver si tienen tiempo para el 8, Ah, ok. que es el Antes nos último día de avisar. clase que tenemos. Profe, Ah, ¿y el trabajo de signos vitales que dejó en el aula? Trabajo número 3, dice. Sí, No eso tiene yo. fecha. No, pero eso también, ese trabajo en realidad es una actividad más que nada también. Yo igual la voy a pedir, pero también les sirve de referencia a ustedes, es orientativo para qué es lo importante a la hora de estudiar también. Y yo lo que yo les voy diciendo en la clase Ya. también es para reforzar. Por ejemplo, como yo le dije la vez pasada, a ustedes lo que tienen que estudiar es las definiciones, las alteraciones de cada signo vital y así. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, Gracias. se corta. Dice. Capaz que es. Sí, cuando se corta, chicos, cuando se corta, sí, y nadie dice nada, quiere decir que es su internet, que generalmente pasa eso. Cuando se entrecorta es la internet. Ahora, si todos me escuchan entrecortado, quiere decir que el problema es mío. Profe, ¿Me escuchan bien todos? sí, yo Sí, por lo menos lo profe. escucho bien. Sí, Sí. sí, profe. Yo le quiero consultar algo, profe, Sí. porque me confundí recién. Comentó el parcial, entonces lo va a pasar para el 1 del 8 o el 8 del 8, porque 8 sería agosto, después de las vacaciones de El invierno. 8 o el 6. A ver. No, el 8 o el 7. Del De 7. julio sería entonces, antes de las Claro, vacaciones. claro, ese es el Ah, último ok. día de clase que tenemos. La próxima Ah, clase eso le sería el confundo. 1 de julio, después el 8 de julio. Ahí vamos a tener el segundo examen. Ah, bueno, está, eso nomás. 10 sería, profe. ¿Cómo? Sería lo de bioseguridad y El signos día, vitales. lo de la última clase sería el, El 8 de sí, julio. el 8. El 8 de julio porque el 9 es feriado y ya ahí comienza la vacación. ¿Está? Está, profe. Bueno, Sí, profesor, está. entonces, habíamos quedado. Bueno, básicamente era, ¿en práctica ya avanzaron bastante o cómo están en práctica? Bueno, pulso. Esto, ¿en qué habíamos quedado? ¿En pulso? ¿O en dónde habíamos quedado? Cri, cri. Sí, va a ser en el aula, el que pregunta. Vanina Ramírez es en el aula también. Bueno, Nos quedamos en pulso. de esto, lo importante acá es que lo que ustedes tienen lo que ustedes tienen que saber acá es, por ejemplo, también lo que yo se decía, todo lo que yo estoy diciendo también está en todo el material que yo le di.
a ustedes. Y está el libro que yo les di, también ahí está todo lo que yo les di. O sea, todo está, el que quiera ampliar cosas está en el libro. ¿Y qué se denomina pulso? Esto es importante porque siempre, siempre que yo tomo me dicen y me repiten y no saben lo que están diciendo o dicen mal la definición. Por ejemplo, yo puse como definición acá que se denomina el pulso arterial a la sensación táctil de expansión periódica y por lo general coincidente con los latidos cardíacos, que se percibe al comprimir ligeramente una arteria entre los dedos o entre estos y un plano profundo resistente, óseo o muscular. Y otra definición yo les puse que se define como un latido de una arteria que se percibe al pasar esta sobre una prominencia ósea. Es una onda de sangre producida por la contracción del ventrículo izquierdo del corazón. Entonces, ustedes muchas veces después repiten eso, pero o estudian de memoria y dicen, no, es una sensación, no recuerdo bien cómo dicen, pero se mezclan todos los conceptos y se marean. ¿Por qué? Porque no interpretan lo que están diciendo. Por eso siempre yo lo explico a esto. Entonces dice que, ¿cómo ustedes ya aprendieron cómo tomar el pulso? ¿Vieron en práctica cómo tomar el pulso o no? Sí, pero Bueno, entonces, ¿qué hacen? Con los dedos comprimen la arteria. ¿Qué arteria es esta que está acá? Radial. Muy bien. Entonces, primero y principal, todo lo que ustedes tienen que saber y recordar y repasar es cuáles son todos los lugares donde yo puedo tomar el pulso. Una vez que yo sé eso, bueno, ahí empezamos a avanzar. Lo que nosotros vamos a ver acá, lo que está acá, es el pulso radial. A ver, quiero mi lápiz. Este es el pulso radial. Entonces yo a partir de ahí voy a decir, es la sensación táctil. O sea, yo con estos dos dedos voy a comprimir acá. Yo voy a sentir que algo late, que a veces suele ser coincidente con los latidos del corazón, al comprimir sobre una prominencia ósea. Yo estoy comprimiendo una arteria sobre qué hueso que está acá. ¿Qué hueso es este que está acá? El radio. Exactamente. Entonces, eso es lo que está diciendo la definición. Que yo estoy comprimiendo una arteria sobre una prominencia ósea y que coincide, que es una expansión, que es una sensación táctil de expansión periódica y que por lo general coincide con los latidos cardíacos. Eso es la definición del pulso. Y también lo que dice más abajo, algo parecido, que puede definirse como el latido de una arteria, que se percibe cuando cuando al pasar por una prominencia ósea, la comprimimos y la sentimos. ¿Se entendió lo que es el pulso? Esa es la definición del pulso y a partir de ahí yo tengo que arrancar y empezar a hablar del pulso. ¿Qué es lo que es pulso? Y ahí después yo empiezo a agarrar y decir, bueno, eso es el pulso. ¿Cómo yo lo voy a tomar? ¿Dónde van a ser los lugares que yo voy a tomar el pulso? ¿Y cuáles son las características, por ejemplo? Es otra cosa importante lo que yo voy a tener que saber. ¿Cuál es el centro regulador del pulso? El sistema nervioso autónomo. ¿Por qué? Porque los impulsos se transmiten por la rama parasimpática hasta el nodo seno-auricular, que es el marcapaso del corazón. Todo esto ustedes van a ver, no sé si ya lo vieron o no, que el sistema nervioso central que se divide en parasimpático y simpático. Y de un lado y de otro. Esto está todo también explicado. Y esto es obviamente que yo no voy a entrar en detalle de cuál, a ver, cómo funciona el sistema nervioso autónomo, pero ustedes tienen que saber cuál es el centro regulador del pulso, porque depende de la patología que va a tener el paciente, depende de cómo está el paciente, va a ser por qué o no va a tener influencia en lo que son sus signos vitales. Entonces, esto es lo que a mí me va a interesar también que ustedes sepan. Cómo yo, la clasificación del pulso, que tengo pulsos periféricos, pulsos apicales y pulsos centrales. Los pulsos periféricos van a ser los que se encuentran generalmente a la parte distal, o sea, alejado de los centrales. El pulso apical es el del corazón, el que está, ahí viene lo que dice acá, corresponde
al impulso cardíaco choque de punta que se oculta en el apex, en la punta del corazón, o sea que ustedes lo van a localizar al pulso apical, es en la línea media de la clavícula. Esta es la clavícula. La línea media está por acá, y en el quinto espacio intercostal, ahí yo lo voy a sentir el pulso apical, porque ahí se entiende que está la punta del corazón. Y acuérdense que el corazón siempre nos ubica en el lado izquierdo. Se ubica en la imagen, se tira más hacia un lado izquierdo, pero está medio como en el centro del pecho. No sé si saben el porqué de esto. Y fíjense qué interesante que es la naturaleza del hombre, que por la ubicación anatómica del corazón, nosotros, un pulmón, el pulmón izquierdo es distinto al pulmón derecho. Un pulmón va a tener 3 lóbulos y el otro pulmón va a tener 2 lóbulos. Simplemente por el hecho que el corazón ocupa ese espacio, nada más. Y entonces, y después vamos a tener el pulso central, que va a ser un pulso donde vamos a tener el pulso de las arterias de mayor calibre. Y de fácil y de mayor calibre y accesible a la palpación. Es el de la arteria carótida. Otro pulso central que ustedes van a tomarlo y siempre se trabaja con el pulso. Hay un pulso, no sé si alguien sabe cuál es otro pulso central que nosotros utilizamos siempre. ¿Alguien que me pueda decir? ¿Le dijeron eso o no? El carotidio, profe. Recuerdo. Ya dijimos, el carotidio. El humeral. No. Otro, está más abajo. Dorso del pie, el pie. No, otro pulso que se utiliza mucho es el de la arteria femoral. ¿Dónde está la arteria femoral? Mm, En el fémur. La ingle. En el fémur. No, en la ingle. Esto es lo que tienen que saber. Vayan repasando. Se llama pulso inguinal, algo así, profe, ¿o no? No, es pulso femoral porque la arteria que vamos a tocar ahí es la femoral. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que releer y ver. Y esto, más que nada, está también, lo tienen que haber visto en anatomía, o yo voy a hablar con la profe de anatomía para que les haga un poco de hincapié y para que les ayude, pero esto es lo que ustedes tienen que saber ubicar. Porque si yo no tengo otro pulso donde tomarlo, voy a tener que ir buscando los otros pulsos. Para esto a mí me sirve el tema de pulso, para saber dónde yo puedo Sí, palpar en el práctica pulso. lo vimos, profesor, en práctica lo vimos. Bueno, perfecto. Súper entonces. Entonces, todo esto es súper importante. Estos son temas que ustedes no pueden no saber. O sea, es tema que no negocio yo a la hora que ustedes no saben. Bien. Entonces, este se lo dejo al libre albedrío. O sea, ¿cuántos latidos de lo normal? Y 60, 100, 61, 99, 60,5. Eso a mí no me interesa. Lo importante es que ustedes sepan que lo normal va de los 60 a 100 o lo que le digan los profes práctica. Esto es indistinto a la hora de lo que yo voy a preguntar, por lo que yo quiero también ustedes es que no es solamente guiarse en un valor, sino simplemente que ustedes valoren a esa persona, valoren a ese paciente y vean las características del pulso que va a tener. Eso se lo dejo a lo que les dé el profe de práctica. Lo que ustedes tienen que saber, que algo que es sumamente importante, son las características del pulso. ¿Y cuáles son las características del pulso? Quiero que me las digan porque ya seguramente lo vieron. Escucho. Ritmo, frecuencia. Bien, hay una regla mnemotécnica que se llama FRITA, que eso es lo que a mí me va a interesar y lo que ustedes tienen que valorar del pulso. No es solamente tocar, sí, 70. No, 70 no, porque ahí lo que yo voy a ver es cuál es la característica del pulso. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, tiene un pulso irregular, ¿ustedes cómo saben que el pulso es irregular? Esa es una Por las característica del arritmias, pulso. por las arritmias, por ejemplo. No. Por el ritmo. Por el ritmo, exactamente, por el ritmo, porque cuando hablo de frecuencia va a ser la cantidad de pulsaciones que yo voy a sentir. Cuando hablo de ritmo va a ser a la duración de las ondas, que el pulso puede ser regular o irregular. O sea, tac, 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 tac. Ese voy a sentir si es un pulso regular. Si es irregular voy a sentir tac, 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 tac,
tac, tac, tac, tac, tac. Eso es lo que yo voy a tener que valorar del pulso. Después, la tensión o dureza, esto va a hacer referencia a cómo yo, a la presión que yo voy a ejercer para agarrar y para ocultar el pulso. Si yo tengo que hacer una leve presión, voy a decir que el pulso es blando. Y si yo tengo que hacer una fuerte, tengo que ejercer fuerte presión sobre la arteria, voy a decir que es un pulso duro. Y después, con respecto a la amplitud, bueno, esto ya es un poco más técnico porque hace referencia a la magnitud de la expulsión ventricular, al volumen de sangre que va a ser percibido. Igual que la simetría. La simetría va a hacer referencia a ambos miembros que yo voy a ocultar. Por ejemplo, si yo tengo que controlar, voy a comparar a la arterial derecha, a la radial, perdón, al pulso radial derecho y al pulso radial izquierdo. Y generalmente yo se comparo y generalmente tiene que ser simétrico, que eso es lo que se busca, que tengan las mismas características de ambos miembros. Por eso es que la presión arterial generalmente se toma también de ambos lados, para ver si hay cierta similitud. Tiene que haber una leve diferencia, generalmente. No, tiene que haber, por ejemplo, si acá me da 80, acá no me puede dar 60. Me tiene que dar 80 y 75, supongamos. Para eso es lo que yo voy a ver las características del pulso. Entonces, para que ustedes se guíen, yo voy a usar la regla mnemotécnica que es FRITA. Frecuencia, ritmo, igualdad, tensión o dureza, amplitud y simetría. Estas son, cuando yo le pregunte cuáles son las características del pulso, es esto. Y si yo le digo, ¿y qué es frecuencia? Ustedes tienen que saber qué es frecuencia del pulso, qué es el ritmo, qué es igualdad, qué es tensión o dureza, o qué es amplitud y qué es simetría. ¿Me siguen hasta ahí? Sí. Sí, profe. Bien. Esto dijimos que no es importante. Después, ustedes tienen que saber que hay factores que van a afectar al pulso. Y van a ser la edad, el ejercicio, la temperatura, las emociones, los fármacos, las hemorragias, los cambios de postura, las afecciones pulmonares. Por eso es lo que yo voy a tener que tener en cuenta todo esto. Por eso es lo importante de yo saber las características del pulso y los factores que afectan el pulso. ¿Por qué? Porque no va a ser lo mismo tomar el pulso a una persona que vino corriendo 10 kilómetros a una persona que está acá dando clases como yo. No va a ser lo mismo tomarle el pulso a un bebé de 8 meses que a una persona de 30 años. No va a ser lo mismo tomar el pulso a una persona con temperatura de 36,5 que a una persona con temperatura de 38 grados. No va a ser lo mismo tomarle la temperatura a personas con una emoción, con una angustia, con un dolor, que una persona normal. Y así sucesivamente. Todos estos factores que están acá van a alterar al pulso. Por eso es lo importante que ustedes sepan. Y hay algo que yo les mencioné en la clase anterior, que el pulso es el único signo vital que disminuye con la edad. Los bebés nacen con 160, 140 latidos por minuto y terminan más o menos en un adulto grande, adulto mayor, ya tienen unos 60, 65 latidos por minuto. Fíjense cómo descienden. Y después todas estas cosas van a alterar al pulso. Si hago un ejercicio va a aumentar, la temperatura de la fiebre la va a aumentar y así sucesivamente. Y determinados fármacos también van a alterar el pulso, por eso es lo que yo tengo que agarrar y tengo que controlar una vez administrado, y por eso es lo importante. Porque, por ejemplo, yo administro el salbutamol, el PAF que le hacen a los chicos, eso aumenta la frecuencia cardíaca. Entonces yo eso voy a tener que controlar. Las hemorragias también, las hemorragias cuando ya pasa un determinado tiempo tiende a disminuir el pulso. Primero aumenta y lo que se puso el shock y después disminuye. Eso es para que sepan. Después, esto es lo que yo les decía, las localizaciones del pulso, y ustedes, a ver, yo quiero que tenga una imagen para que quede más. Este es el pulso carotidio. Ustedes tienen que saber dónde están los pulsos. Esto no pueden no saberlo. Y no me digan el pulso del cuello. No, es el pulso carotidio, no el pulso del cuello. El humeral.
Ese es el humeral, está en la región interna del brazo. Del brazo. No sé si yo les dije que esta es la mano. Esto es el antebrazo y esto es el brazo. ¿Sabían eso? Mano, antebrazo y brazo. Esto Sí, no es el sabíamos eso. brazo. Mano, antebrazo y brazo. Esas son las regiones topográficas del brazo. Y el pulso humeral va a estar en la parte interna del brazo, que ahí es donde ustedes apoyan el estetoscopio para escuchar los latidos. El femoral. El popliteo que está en el lado posterior de la rodilla. Esta es la región. Esta es la región anterior. Esta es la región posterior. Pedio. Ahí. Y esto es lo que no importa. ¿Preguntas hasta acá de pulso? No, No, profe. profe, se entiende todo ahí. Bien. Presión arterial. Dijimos siempre que empezamos con una definición. Ah, ¿y cuáles son las alteraciones del pulso? Antes que me olvide. Cuando yo le hablo de 80. alteraciones del pulso, van a ser lo que yo digo. Cuando aumenta, cuando una persona ustedes la valoran y tienen 110 latidos por minuto. ¿Cómo se llama eso? Taquicardia. Muy bien, Taquicardia. muy bien. ¿Y si está por debajo de los 60 latidos por minuto? Bradicardia. Taquicardia. Muy bien. Cuando yo le diga cuáles son las alteraciones del pulso, ustedes me responden eso. Y cuando yo le digo cuáles son las características del pulso, Frecuencia, ritmo, Y ritmo. intensidad. Fritas. perfecto. Tienen que saber qué quiere decir cada una y qué diferencia hay. Muy bien, estamos bien. Entonces, cuando hablamos de presión arterial que va a estar relacionado con el pulso, vamos a decir que esto es lo mismo. Ustedes tienen que, cuando estudien, interpreten la definición. Dice que es la fuerza que imprime la sangre impulsada por el corazón sobre las paredes arteriales y que permite la circulación por todo el árbol arterial, venciendo la resistencia periférica. Esa es la definición de presión arterial. Es la fuerza que imprime la sangre impulsada por el corazón sobre las paredes arteriales y que permite la circulación por todo el árbol arterial, venciendo la resistencia periférica. Y esto es poquito de fisiología que habla que la presión arterial va a ser una consecuencia de una interacción que va a existir entre el gasto cardíaco, la resistencia periférica y el volumen sanguíneo. Y la viscosidad sanguínea. En sangre vamos a hablar de viscosidad, que es lo mismo que la densidad, pero es viscosidad. Y va a tener mucho que ver también la elasticidad de las arterias, que esto va a depender de la edad del paciente. Todo esto es, bueno, esto va a estar, está un poco más detallado en el libro o en los apuntes, todo lo que es la parte de fisiología de la tensión arterial. Lo que sí, lo que ustedes tienen que saber ahora, por ejemplo, es bien ya hablar con terminología técnica. ¿Qué quiere decir? Cuando yo voy a hablar de presión arterial, yo no voy a decir 10-20, la alta o la baja, no. Cuando hablo de mayor, hablo de presión. ¿Cuál es la sistólica del paciente? Ustedes tienen que saber que esa es la alta que ustedes le dicen. Y cuando hablo de la diastólica, es la baja. Entonces, y cuando hablo de números es o 100 o 90 o 40, ¿qué? Milímetros de mercurio. Un paciente tiene 100, ¿cuál es la presión normal de un paciente? 120, 70 o 120, 60 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la sistólica? ¿Cuál es la sistólica? 120. ¿Qué? Milímetros de mercurio. Milímetros de mercurio. ¿Y cuál es la diastólica? 60 o 70. 70 o 80 milímetros de mercurio. Exactamente. Esa es la terminología técnica que a partir de hoy, de 24 de junio, yo voy a escuchar de su palabra y si me dicen de otra manera, está mal. ¿Está entonces? Y para que ustedes más o menos diferencien o empiecen, cuando yo hablo de presión arterial sistólica, es el valor máximo y es cuando el corazón se contrae.
Eso es lo que se refiere al efecto de la presión que va a ejercer la sangre inyectada al corazón sobre la pared de los vasos. Y cuando voy a hablar de presión arterial diastólica, va a ser el mínimo de la tensión arterial cuando el corazón está en diástole, se relaja. Y va a depender fundamentalmente de la resistencia vascular periférica. Que todo esto hace referencia a cómo está el paciente, a la fisiología del paciente, cómo está sus arterias. Por eso lo importante fue de conocer bien todos los ejercicios que hacen. Por favor, mutéense, chicos, porque a ver. ¿Quién está? Hay alguien que está con el micrófono prendido. Ahí está. Muy bien. Todo esto tiene que ver con el funcionamiento de la persona, tiene que ver con cómo está la persona hemodinámicamente. Por ejemplo, si yo soy, y ahora vamos a ver los factores que alteran a la presión arterial, porque si yo soy una persona que no hago ejercicio, que como mal, y obviamente que mis arterias van a estar un poco complicadas porque no van a estar bien, va a perder elasticidad, porque se forman una especie de trombo, se forman una especie de que obstruyen mis paredes arteriales, y por eso es lo que después tenemos problemas. ¿Y cuál va a ser el órgano o cómo va a estar regulada la presión arterial? No es una constante rígida, pero va a presentar oscilaciones dependiendo de circunstancias cambiantes y se va a comportar como una función fisiológica frente a qué? Frente a variaciones ambientales, internas o externas del individuo, que va a experimentar a lo largo de toda su vida y que se va a tener mucha relación con las actividades y los estados corporales de la persona. Quedamos como presión normal, va a ser 120, 60 milímetros de mercurio, aproximadamente, no importa. Después lo que le den los profes de práctica está perfecto. ¿Y cómo vamos a obtener, qué métodos vamos a utilizar para la obtención de la presión arterial? Vamos a utilizar dos métodos, el palpatorio, el auscultatorio y el combinado. El palpatorio es lo que ustedes ya vieron, que vamos a utilizar un manguito que se insufla y se palpa la arteria radial o se palpa la arteria humeral. Y el auscultar vamos a utilizar este mismo manguito pero un estetoscopio para obtener y escuchar. Y el combinado porque vamos a utilizar entre los dos para ver y escuchar, a ver cómo está esa presión arterial. Bueno, esto no sé si lo dio el profe de práctica. ¿Vieron cómo es el tema de los ruidos de Korotkov o no? ¿Vieron algo de eso? ¿De qué se trata? No. Bueno, esto es más o menos de qué... esperen, denme un segundo. Denme un segundito. 2 segundos que... Esperen. Esto es más que nada para que, esto es la interpretación, los ruidos de Korotkov son los que ustedes van a escuchar mientras toman la presión arterial. Esto es lo que van a oír. Entonces, y esto va a pasar por 5 fases. Esto es la explicación de lo que usted, o sea, el profe de práctica seguramente la habrá hecho. Ustedes tienen que colocar el brazo, poner así, la técnica la habrá enseñado la técnica, tienen que apretar, insuflar, pero más allá de la técnica hay que, ¿cómo le explicaron de que se toma la presión? A ver, yo quiero que alguien me diga, a ver, ¿qué les explicaron? Los escucho. Uno que me diga, a ver, ¿cómo le explicaron que se toma la presión arterial? Bueno, los pasos que nos
dieron a seguir, primero era que el paciente tenía que estar en una posición cómoda y relajada, tenía que tener el brazo apoyado, ya sea en la camilla, sobre alguna superficie, en la camilla, en una almohada o en la mesa, en el caso de que esté sentado. Y después sí, tipo, primero había que identificar el pulso con los dedos, había que identificar el pulso y recién ahí teníamos que colocar ahí teníamos que colocar la fajita, se me fue el El nombre, manguito, el manguito. el manguito. Había que colocarle y, bueno, y colocar también para escuchar el estetoscopio. Ujú. Bueno, y ahí tipo, en realidad nos explicó que eso dependía de cada uno, de que si quería colocarse ya en la oreja o no, y ahí recién teníamos que empezar a insuflar y dejar de insuflar hasta que dejemos de sentir el pulso. Mientras tanto teníamos que tener sintiendo el pulso del paciente. Muy Ahí bien, recién empezábamos y soltábamos. perfecto. Ese sí, es así. Eso es lo que me interesaba escuchar. ¿Hasta cuándo ustedes van a insuflar? Van a insuflar hasta que no perciban más los pulsos de la arteria radial. Bien. Entonces, lo que ustedes van a escuchar, los ruidos que ustedes escuchan es esto. Son los ruidos de Korsakoff, que van a ser lo que escuchan mientras toman. ¿Y qué se van a oír en realidad? Son las vibraciones de las paredes de la arteria el flujo sanguíneo que pasa por ahí. Y entonces esto se divide, esto es re importante porque esta es la explicación de esos ruidos. Y van a pasar por 5 fases. El primer ruido es un ruido sordo, débil de golpeteo de intensidad creciente, que va a ser el primer ruido y corresponde a la sistólica. ¿Y cuál era la sistólica? La máxima. La máxima, exactamente. En la fase 2, después hay un ruido soplante o silbante, son ruidos que desaparecen un poco, una onda desaparecen y aparece en la tercera fase, que va a ser otro ruido retumbante, que durante esta fase se vuelven más agudos, fuertes y claros en golpe seco. Fase 4, ruidos algodonosos que comienzan cuando los ruidos se amortiguan, los ruidos son blandos y apagados. Y en la fase 5 es la desaparición de los ruidos de todo lo que vamos a venir escuchando. Y ahí agarra, y esa va a ser la diastólica. O sea, empiezan con unos ruidos, como dice acá, ruidos débiles, empieza tic, 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 después va tic, 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 y desapareció. Cuando empieza a escuchar es la sístole y cuando desaparecen los ruidos es la diástole. Esa es la interpretación de los ruidos que ustedes están escuchando. ¿Y cómo se llama? El nombre científico es ruido de Korsakoff. Eso es los ruidos que ustedes escuchan y por estas 5 fases es lo que pasa ese ruido. Esa es la explicación de estos ruidos. ¿Y qué son? Ni más ni menos que las vibraciones de la pared de la arteria por el flujo sanguíneo. O sea que esos son los ruidos que ustedes van a escuchar con el estetoscopio. Y así como el pulso tiene factores que lo van a influir, la presión también va a tener factores que van a estar asociados al aumento o disminución. ¿Y cuáles van a ser? Los hábitos de fumar, la cafeína, los medicamentos, la edad, el estrés. Por ahí mucha bibliografía dice la raza, porque habla de que las personas de tez oscura presentan mayor presión que los varones de raza blanca de esa misma edad. El sexo, las mujeres siempre suelen presentar una TA menor, las modificaciones diurnas y los procesos patológicos. Y esto con respecto al esfingomanómetro y el estetoscopio. El aparatito que ustedes utilizan se llama esfingomanómetro. Y para escuchar el estetoscopio. ¿Qué es esto? El esfingomanómetro y el estetoscopio. Y esto es lo que ya le explicaron los profesores. Lo que yo quiero quedarme con algo acá, que esto es cuando yo le pregunte cuáles son las alteraciones de la presión arterial, ustedes me van a decir hipertensión arterial o hipotensión arterial. ¿Me siguen? ¿Alguna duda? Sí, sí. Bueno, No, no. perfecto. No, profe. Creo que lo que me queda por dar solamente era habíamos dado temperatura. ¿Temperatura vimos? Sí. La clase pasada vimos temperatura. Sí, sí. Fue lo primero. Y creo que está quedando respiración.
Con respecto a la respiración, es lo mismo que lo que venimos viendo. Vamos a ver la definición, que va a ser el acto de inhalar y exhalar, lo que incluye entrada de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Pero esto no es simplemente que entra oxígeno y sale dióxido de carbono. Siempre que vamos a inhalar oxígeno se produce toda una modificación, funciona una parte fisiológica interna, es un mecanismo que intercambia, que ustedes lo van a ver en fisiología o lo tienen que ver o lo pueden ampliar este conocimiento, cómo es la función, cómo es que la sangre lleva el dióxido de carbono, la sangre desoxigenada y la vuelve oxigenada para que funcione el organismo. Básicamente el concepto que ustedes me pueden decir cuando hablen de respiración es que es el acto de inhalar y exhalar. ¿Y qué inhalo? Oxígeno. ¿Y qué exhalo? Dióxido de carbono. Y el centro, el control, el órgano del control de la respiración va a estar dada por el centro respiratorio, que es el tronco encefálico, que va a ser lo que regula el control involuntario de la respiración. ¿Y dónde va a estar alojado? En el bulbo raquídeo y en la protuberancia. ¿Y qué hay ahí? Van a haber quimiorreceptores centrales que van a estar localizados en la médula espinal y periféricos situados en los cuerpos aórtico y carotídeo. Este es el control, acá se controla todo lo que es la respiración. Bueno, lo mismo, así como el pulso, nosotros lo que vamos a hacer, vamos a valorar la respiración. Vamos a valorar, ¿qué vamos a valorar? En el pulso valoramos, dijimos frita, y en la respiración vamos a valorar la frecuencia, la profundidad y el ritmo. En cuanto a la frecuencia, ¿qué vamos a controlar? El número de respiración. 12 a 20, lo normal en un adulto. En cuanto a la profundidad, vamos a ver cómo se expande el tórax. Si la respiración es, o si es más profunda. Siempre que el paciente tenga dificultad para respirar, va a ser mucho más profunda. Y el ritmo, cuando yo digo cómo es la respiración, un ritmo normal va a ser, ahora si hace, eso va a ser regular o irregular. Irregular cuando ustedes respiran, hacen el conteo bien de la inhalación y exhalación, va a ser irregular cuando no hace así, al igual que no completa el ciclo de la respiración. Todo esto tienen que valorar ustedes, porque esto es lo importante de valorar los signos vitales. No es solamente ir y obtener un número, sino es valorar cómo se comporta ese patrón respiratorio. Bueno, esto no importan los datos, pero sí tienen que saberlo que en los chicos la respiración siempre es mucho más alta que en los adultos. Con respecto a las alteraciones de la respiración, van a aparecer conceptos que estos son preguntas de examen, y yo ya lo dije, y es, ¿qué es lo que es? La bradipnea, la taquipnea, la hipernea, la apnea, la hiperventilación, la hipoventilación y la disnea. La bradipnea, como ya dijimos, bradipnea por debajo de lo normal, taquipnea por arriba. Hipernea es cuando yo hablo está aumentada la respiración, pero también aumenta su profundidad y frecuencia. O sea, son dos cosas que aumentan. Y el apnea cuando hay un cese de la respiración por unos segundos. Y la hiperventilación es lo que dijimos cuando hay aumento de la frecuencia y profundidad. Y en la hipoventilación también disminuye la frecuencia y la profundidad, que suele ser más lenta. La eupnea es la respiración normal. Cuando yo digo el paciente está eupneico, quiere decir que está respirando perfecto. La disnea es la dificultad, la sensación, la dificultad para respirar. Bueno, la apnea dijimos que también son breves periodos de receso de la respiración. La taquipnea ya dijimos que es por arriba. La ortopnea, que esto también es importante, esta incapacidad de respirar cuando se está en posición horizontal. Esta alteración la presentan también generalmente los fumadores, cuando son pacientes con fumadores crónicos, son pacientes con alguna enfermedad pulmonar obstructiva, suelen presentar, o sea, ya no saben cómo ponerse para respirar y adoptan esa posición, la posición ortopneica se llama, que es cuando o tienen que abrazar una almohada sentado o tienen que agarrar y sentarse sobre una mesa para que el aire les pueda ingresar perfectamente. Y así como todos los otros signos vitales tienen factores que influyen,
La respiración también tiene factores que lo influyen y son más o menos similares a todos los que yo le estoy describiendo acá. El ejercicio, el dolor va a influir, va a aumentar o disminuir, la ansiedad, el cigarrillo, la posición del cuerpo, los medicamentos, la lesión del tronco encefálico, porque obviamente que es lo que regula al aparato respiratorio, la función de la hemoglobina. ¿Por qué? Porque la hemoglobina es lo que traslada el oxígeno en sangre. Entonces, si eso está alterado, va a estar alterada la circulación de oxígeno en todo lo que es el cuerpo humano. ¿Preguntas, dudas hasta acá? No, profe. No, profesor. Bueno, perfecto. La clase que viene vamos a hacer tipo un popurrí de más o menos de todo lo que va a haber, y vamos a redondear y lo vamos a mechar con un poco de proceso enfermero para que podamos agarrar y al examen, y más o menos yo ya les voy a decir, va a ser preguntas más específicas, van a ser en base a la bibliografía que yo les di. O sea que hay que leer mucho y vamos a ver el tema del trabajo práctico, y de ahí seguramente también van a salir varias preguntas para el examen. Así que bueno, si no hay más preguntas o no hay dudas, están todos liberados y nos estamos viendo la clase que viene. Que seguramente va a ser a las 3 de la tarde de vuelta, porque ya comenzaron la parte parcial de ustedes con los profes de práctica. ¿Estamos? Sí, profesor. Sí, Listo, profesor. chicos. Nos Hasta vemos. luego. Chau, chau. Aló. Hasta luego, profe.